Bienvenida a nuestra primera invitada, la licenciada Ángela Jiménez, psicóloga y especialista en salud mental, políticas públicas y participación ciudadana. Aquí Ricardo Jaramillo y quien le saluda, Edna Jaramillo. Un gusto tenerla aquí, licenciada. Bienvenida y buena tarde. El micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar un poco sobre los distintos proyectos de ley que he podido presentar mediante participación ciudadana a la Asamblea Nacional. Bien, y entonces arranquemos por allí, toda vez que se ha hablado últimamente y posterior de la pandemia, específicamente de la importancia de la salud mental, porque hemos visto el aumento de casos de personas con diferentes situaciones a nivel de salud mental. ¿Cuáles son esas iniciativas que se han venido pues presentando a lo largo de este tiempo en la Asamblea para que precisamente se tome en cuenta la importancia que tiene la salud mental? Específicamente porque sí hemos visto y hemos escuchado a personas quejarse de que cuando van a pedir esta atención de salud en Caja del Seguro Social, por decir algo, o el MINSA, se encuentran con la situación de que específicamente no tienen esa atención en materia de urgencia y tienen que atenderse a nivel privado. Muchas personas no tienen o no cuentan con el recurso económico para tales fines, porque todos sabemos, usted como psicóloga, que una consulta a nivel de psicología cuesta no menos de $150 la atención a un paciente y que no requiere solo una atención, sepa Dios cuántas atenciones requiere. ¿Cuáles son esas iniciativas en cara o de cara a tratar de buscar que sea más factible para aquella persona que lo requiera? Claro, Edna, mira, la verdad es que si bien se han hecho múltiples esfuerzos a nivel gubernamental a lo largo de los años para mejorar tanto el acceso como la calidad de la salud mental a nivel tanto público como privado, las iniciativas no han sido suficientes porque seguimos presentando una población que tiene un gran malestar psicológico. Adicional a eso, tenemos una población que ha pasado por distintos procesos de trauma, tanto generacional como individuales, que se reflejan en crisis de salud mental, brotes de ansiedad, de depresión, que al momento de buscar una atención, ya sea primaria o terciaria de salud mental, no pueden recibirla. Pero también me gustaría aquí resaltar que una gran parte de la población panameña está suscrita o tiene adquirido un seguro de salud privado. Entonces, ahorita mismo los seguros de salud en el tema de atención de salud mental son muy discrecionales. Algunos lo tienen incluido e incluso tienen un muy buen plan de cobertura de salud mental, pero otros no presentan el mismo caso. Al ser esto una condición inherente al ser humano, todos tenemos la posibilidad de en algún momento tener un brote de malestar psicológico. Es importante que los seguros lo reconozcan y lo cubran. En esta propuesta que he introducido, se busca no solamente reconocer y garantizar el derecho a la salud mental, pero adicional a eso, modificar la ley de los seguros privados para incluir la salud mental de una forma tanto integral como realmente que se oriente a mejorar la calidad de vida de la persona. En este caso, se está contemplando no solamente psicología o psiquiatría, que también es otra cosa que pasa mucho con los seguros, que o tienen solamente para atender psicológicamente o psiquiátricamente, se busca que ambas cosas puedan ser incluidas dentro de los seguros, pero adicional a eso también considera aspectos como trabajo social y desarrollo temprano en el caso de los niños. He podido acercarme a usuarios de seguro de salud privados y ellos me han comentado que muchas veces los servicios no lo utilizan para ellos, sino para sus dependientes, díganse sus hijos. Y
es muy complejo que los seguros les reconozcan, por ejemplo, terapias de estimulación o terapias orientadas a trabajar temas infantiles. Entonces, estos son aspectos que también se están viendo en esta ley para que pues las personas puedan estar protegidas totalmente en el tema de salud mental. Otra cosa que también se introduce es al nivel farmacológico. Porque si bien la mayoría de los seguros, los fármacos los cubren, cuando son temas de salud mental, suelen pitar un poco y suelen pedir un poco más de especificaciones, claro, al ser salud mental. Pero pues acá también se considera esto, sobre todo el tratamiento enfocado en salud mental. Psicóloga, buena tarde y qué gusto tenerla una vez más con nosotros en este espacio. Ahora, ¿qué receptividad se ha tenido esta iniciativa de incluir? Yo creo que en el pasado hemos tenido oportunidad de hablar de ello, pero ¿cómo ha sido recibido por el sector asegurador, en este caso, y obviamente quienes tienen que avanzar con la discusión a través de la parte legislativa? Claro, a ver, este proyecto de ley ha sido presentado múltiples veces y en esta vuelta estamos en espera de prohijamiento para entonces poder pasar a un primer debate en donde muy probablemente nos vayamos a una subcomisión que esté conformada por pues los representantes de la Superintendencia de Seguros, en donde pues pudiéramos tener un abordaje un poco más integral de lo que está implementando esta ley. Mi acercamiento más que a los seguros ha sido a los usuarios de los seguros y ha sido una ley que ha sido bastante bien recibida por los usuarios, claramente, porque está intentando trabajar una problemática que se está presentando desde hace muchos años. Hace muchos años la salud mental ha pasado por varias etapas. Primero fue desestigmatizada, es decir que tienes un malestar mental ya no significa que eres loco o que no Claro. vales, pero ahora no nos vale de nada no tener estigmatizada la salud mental si cuando padezco de alguna problemática de salud mental no tengo cómo atenderme, porque ni el área pública ni el área privada tienen algún tipo de opción para mí. Entonces, es algo que eventualmente se irá viendo una vez vaya avanzando el proyecto. Claramente es súper importante la opinión que pues la Superintendencia de Seguros tenga sobre esto, pero no podemos dejar de ver el norte que es o sea, es un proyecto que busca que realmente cuando hablamos de que la salud mental es un derecho, se pueda ver ejercido. O sea, de nada vale decir que yo tengo un derecho si cuando voy a una aseguradora este derecho se me invalida. Ahora, licenciada, usted en el acercamiento que ha tenido antes de presentar esta iniciativa de ley, seguramente ha podido conversar con diferentes aseguradoras. ¿Por qué la exclusión de un tema tan importante como es la salud mental en los seguros privados? ¿Cuál es la excusa? Claro, claro. A ver, en parte los entiendo. Sé que es una temática que no es nueva, pero se está viendo como nueva. ¿Cómo abordo yo el tratamiento del malestar psicológico? Hay múltiples vías. Está la vía farmacológica, por ende psiquiátrica. Está la vía psicológica, que es un poco más biopsicosocial e intenta ver, pues, cuestiones que sean menos químicas y eso es lo que yo creo que al no tener un criterio unificado, los seguros no saben cómo proceder. Muchos seguros dicen, pero es que yo cubro lo psiquiátrico, entonces ¿para qué quieres que te cubra lo psicológico también? Es que hay diferencias. Hay diferencias entre la atención psiquiátrica y la atención psicológica. Son similares, mas no son lo mismo. No trabajan de la misma forma tampoco. Un tratamiento psiquiátrico puede ser, entre comillas, más corto porque se puede dispersar, porque hay que ver el efecto del fármaco en la persona. No es algo que tengo que ir semanalmente, tal vez por un tiempo. Mientras que lo psicológico es si yo tengo algo un poco más conductual. Claro, tengo que ir con un poco más de frecuencia por un periodo de tiempo. El no tener este criterio claro hace que ellos no sepan qué cubrir y por ende a veces prefieran no cubrir nada. Acá en el proyecto sí hemos pues intentado que
no solamente las aseguradoras cuenten con un personal de planta que sea especialista en salud mental, sino que también tengan un directorio más claro de profesionales de la salud mental, tanto psiquiatras como psicólogos, y también se está considerando que se hayan tablas, por así decirlo, de ponderación, para yo saber si esta persona está diciendo que va a ir a una terapia cognitivo-conductual con esta temática, esta persona puede que tenga acceso a 10 sesiones que van a estar esparcidas en 6 meses. Y la Ahora, persona pues tiene ya la opción de, sí. sí, no, disculpe que le interrumpa ahí, pero ¿cuánto podría deberse a que de pronto este desconocimiento, por decirlo de alguna forma, o tanta resistencia de reconocimiento, tenga que ver o guarde relación con que desde la psiquiatría se ve una parte médica, de hecho receta, más no así desde la psicología? Claro, a ver, eso puedo entenderlo, sin embargo, creo que también es importante resaltar que al igual que los doctores, los psicólogos tenemos una idoneidad, tenemos años de formación. De hecho, si bien los médicos se especializan para medicar, nosotros nos especializamos para conocer la conducta humana. Y no solamente yo soy psicóloga, y no solamente en general, sino que nos especializamos en niños, adultos, personas de la tercera edad, nos especializamos en incluso patologías. Hay psicólogos infantiles especializados en TEA, hay psicólogos infantiles especializados en todo lo que tiene que ver con la atención y la conducta. Hay psicólogos adultos que se especializan en trastornos de la personalidad, en si presentan algún tipo de sintomatología depresiva o sintomatología maníaca. Es decir, con esto a donde voy es, tanto el psicólogo como el psiquiatra tienen certificaciones que avalan su conocimiento. Tenemos incluso una ley bastante reciente del diputado Silva, que no es la ley que primeramente establece que tanto el psicólogo como el psiquiatra tienen correspondencia en el tema de la salud mental, pero es una ley reciente que reafirma este conocimiento que ya tenemos. Em, sí. Fíjese lo importante de este tema porque usted acaba de señalar que no es la primera vez que se va a presentar este proyecto ante la Asamblea. Pero mi preocupación es que he escuchado que ya se están los seguros privados disparando, es decir, están aumentando de precio. Obviamente, al ampliar la cobertura y reconocer el derecho de que dentro de los seguros privados uno pueda, si tiene algún tema de salud mental, obviamente utilizar su Ujú. seguro privado. Esto sin duda alguna va a disparar si pasa el proyecto de ley y ellos pues no les queda de otra que decir, bueno, dentro de la cobertura vamos a tener que incluir temas de salud mental. Eso va a disparar las primas, sí o sí. Claro, claro, sí, creo que sería mentir de mi parte si digo que en En efecto no efecto, se ha considerado que esto es algo que puede afectar en la cuota que las personas contribuyen a los seguros privados o el costo total de los seguros privados. Sí me parece importante mencionar que, al igual que en los seguros actuales, en donde, por ejemplo, dependiendo de tu edad, se te pide ciertos tipos de exámenes de salud física, etcétera, etcétera, para saber, y eso también influye en el costo de tu prima. seguro. Acá en esta propuesta también se está considerando, de hecho en el artículo 7 se plantea que las aseguradoras podrán, porque claro, dependerá de cada aseguradora, solicitar una evaluación previa al asegurado, previo a la contratación de la póliza, para de esa forma poder determinar el costo aproximado de la prima de la póliza, considerando que, al igual que en los seguros que existen actualmente, si la persona se encuentra en un estado de salud óptimo, tanto físico como mental, su prima va a ser un poco más baja que aquella persona que presenta algún tipo de situación de salud mental, al igual que se aplica con la salud física. Ahora, aprovechando dentro de las iniciativas que se han podido presentar, hay una Ujú. que llama la atención muy interesante y es el reconocimiento de la profesión
del técnico en parto y técnico en asistencia materna y posparto. Hablemos un poquito de esta figura. Sí, bueno, yo tengo bastantes proyectos en la asamblea. Tengo 4 ahorita mismo corriendo que fueron declarados viables. Uno es el de los seguros, otro es este de las parteras y dulas. A ver, este para mí es uno muy personal. Creo que al ser mujer me toca bastante porque es algo que todavía no he pasado por, pero conozco personas que se han pasado por y en un futuro me gustaría que el derecho al parto sea reconocido de la forma en la cual yo desee que se realice. Entonces, aquí introducimos la figura de parteras y dulas, que es una figura que no la estamos inventando, pero sí buscamos regularla. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de proteger a la madre y proteger también a la criatura que viene pues a nacer. La partera y la dula son figuras que existen actualmente en Panamá. Incluso hace poco estaban brindándoles capacitaciones el MINSA, si no me equivoco, pero son figuras que están asociadas al parto tradicional, es decir, el parto en casa, partos que no son medicalizados y tanto a mí como a mi coproponente, Candy Chen, nos pareció importante regular algo que se viene practicando desde hace mucho tiempo sin ningún tipo de Control. reglamentación, sin ningún Ujú. tipo de supervisión, pero que sí se le está dando capacitación, según el MINSA. Entonces, acá en este proyecto, nosotras estamos proponiendo que el MINSA, ¿verdad?, cree lo que es un consejo técnico, tanto de parteras como de dulas, para no solamente poder certificarlas que cuentan con la preparación técnica adecuada, la preparación práctica adecuada, pero también poder tener un control de quiénes son estas personas, que tengan un registro y que si, por ejemplo, yo el día de mañana tengo un parto natural con una partera, yo pueda decir, me atendió la partera tal, con idoneidad tal, Claro. que pues es la responsable de mi salvaguardanza y también del bebé que ya nació. Y la dula es una acompañante, es una figura un poco más tradicional, pero es una figura que acompaña y por así decirlo introduce a la persona a la maternidad. Te acompaña, te ayuda con lo que es la pegada al pecho, lo que es tal vez cómo agarrar al niño, cómo, que es algo que algunas mujeres actualmente están buscando. Interesante este proyecto porque también creo que habría que establecer si, aparte de que se busque garantizar la seguridad de la madre, también se está considerando que si eso lo lleva a cabo una partera que no es idónea y sucede algo a esa madre y a ese bebé, puede entonces esa madre tener ante quién presentar una denuncia y que le caiga Exacto. precisamente todo el peso de la ley. Porque como bien usted señala, esto ya se viene dando de hace mucho tiempo y aquí hemos conocido de casos de personas que lamentablemente han perdido sus bebés la vida porque decidieron pues tener a sus hijos así, en casa, en una piscina, en Ujú. una tina, como quiera, y pues por errores de estas personas que se denominan parteros, han ocurrido tragedias. Entonces, dentro de este proyecto se está considerando ese ítems que sea responsable quien no haga la práctica en debida forma. Totalmente. A ver, el Consejo Técnico del Ministerio de Salud sería el responsable de regular a estas personas y también ante el Consejo Técnico inicialmente se pudiera presentar denuncias por mala praxis y por ende tener el respaldo del Consejo Técnico. Por ejemplo, si esta persona está inscrita, no está inscrita, qué tipo de requisitos tenía al momento de inscribirse, se puede utilizar entonces para meter querellas de índole penal o de índole civil. Entonces, es una buena forma, porque ahorita mismo, si yo quisiera, si yo hubiera sido agraviada por alguien que se denomina partera, que cualquiera se puede poner el título, porque no hay ningún tipo de regulación. ¿A dónde acudo? Es Exacto. muy difícil saber quién me puede apoyar con este tipo de denuncias, pero teniendo ya una regulación, no solamente no cualquiera se va a poder titular partera, sino que va a tener que cumplir con una serie de capacitaciones, pero adicional a eso, yo puedo acudir ante este mismo consejo técnico, ya sea para las parteras o para las dulas, y presentar denuncias o pedir apoyo para denuncias de algo un poco más, pues,
penal, pero se Bien, está considerando precisamente por eso. interesantes las iniciativas y el poder también pues poner en conocimiento a la audiencia. Vamos a estar atentos a cómo avanza sobre todo este reconocimiento de los servicios de salud mental dentro de la cobertura de los seguros privados, porque definitivamente sí es importante para todos, es una realidad y qué bueno que post pandemia se ha estado hablando del tema, porque antes era no solo tabú, era una reserva que la Ujú. verdad es que hacía más mal a muchas personas porque todos definitivamente no canalizamos de la misma manera las situaciones. Muchísimas gracias a la psicóloga Ángela Jiménez una vez más por acompañarnos esta tarde. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Chao. Bien, y antes de irnos a la pausa,